Se habla mucho de la zona de confort, de lo importante que es salir de ahí para desarrollarte como persona, conseguir nuevas habilidades, superarte a vos mismo. Genial, ese relato está muy de moda, lo escuchamos en todos lados, sobre todo quienes emprendemos, quienes estamos en este mundo, pero cuidado que hay un lado oscuro, si se quiere, una parte que nadie te cuenta y que no digo que te quedes ahí, pero ojo con esto. Mi nombre es Juan Alzamendi, soy especialista en comunicación estratégica y marca personal, pero hoy vamos a hablar de la zona de confort. ¿Y qué tiene que ver esto con comunicación, con emprendimiento, con marca personal? Bueno, tiene que ver absolutamente todo, diría yo, porque ya lo sabrás si estás emprendiendo, si sos un profesional que está llevando adelante su negocio, su profesión, comunicándose con gente e intentando llegar a ese público, que vas a tener que aprender nuevas habilidades. Ponerte en situaciones en donde no manejás, porque vos sos especialista haciendo lo tuyo. En tu área de genialidad está situada en donde está tu expertise. Por ejemplo, si sos diseñador gráfico, sabes mucho de diseño, pero ahora, a la hora de vender tus diseños, a la hora de comunicarte, a la hora de conectar con una audiencia, tenés que empezar a aprender una serie de habilidades para llegar a esa audiencia. Hay toda una curva de aprendizaje en un montón de otras cuestiones que evidentemente tenemos que aprender. Así que eso por un lado, pero también te quiero contar un poco cuál es mi autoridad, si se quiere, para hablarte de este tema. Bueno, yo creo que además de la rama del emprendimiento, que como ya te conté, he emprendido varias cosas, he tenido varios fracasos como emprendedor, esto quiere decir varias enseñanzas o aprendizajes que me ha dado la vida. Y como te decía, esto de el emprender necesariamente te saca de la comodidad de lo que ya sabes y te empuja a hacer nuevas cosas. Pero además, dejé mi país, dejé todo lo que tenía armado como una vida cotidiana, vendí todo lo que se podía vender, regalé el resto y algunas cosas guardé. Y me fui a viajar por el mundo, bueno, por Europa concretamente, bueno, y Asia este año y el año pasado. Y en estos últimos 4 años he recorrido más de 20 países, quizás cerca de 30, si no me equivoco, más de 30. Bueno, en fin, un montón. Esto quiere decir que me moví mucho. Pero no solamente me fui de país, no solamente me mudé a otro continente, que de hecho estuve mucho tiempo en Italia, en donde no sabía hablar italiano y aprendí a hablar ahí, sino que además me cambié de estilo de vida, porque cuando salimos de Argentina, bueno, cuando salimos, digo, con Agus, la compañera, salimos de ahí con la idea de vivir en motorhome. De hecho lo hicimos, nos compramos un motorhome en Italia y estuvimos un buen tiempo viviendo ahí, así que también cambié de estilo de vida. Entonces, recapitulando, cambié de estilo de vida, cambié de ciudad, cambié de país, cambié de continente, cambié de idioma. Fui a lugares en donde nunca hubiese pensado ir, no sé, Croacia, Eslovenia, Japón, Corea, bueno, todo el sudeste asiático, varios países del sudeste asiático, digo, que son muy diferentes a lo que tenemos en mente, tanto culturalmente como de costumbres, como, bueno, de todo. Y está buenísimo. Pero al principio, en ese primer momento, en ese primer año de que dejamos la Argentina para irnos a viajar y hacer cosas nuevas y además, me había olvidado, emprender al mismo tiempo, claro, fue exponerse a una situación ridículamente incómoda. Y ojo, yo me siento cómodo en esa incomodidad y creo que es una de las grandes fórmulas, si se quiere, si es que existe alguna, de poder avanzar en este caos organizado, entre comillas, que es salir de la zona de confort. Es decir, si no disfrutás ese proceso, si no te sentís cómodo en esa incomodidad, en un punto es un poco un salto de fe, pero si no vas fluyendo con eso, la vas a pasar muy mal. Lo sé porque me pasó, pero claro, ¿qué hice? En mi caso, y no es por ser autorreferencial, pero creo que por eso tengo la autoridad para contarlo, porque no es que alguien me explicó cómo era o me dijo su opinión o lo leí por ahí, sino que lo viví en carne propia. Obviamente que esto
absolutamente opinable, pero es mi perspectiva sobre esto. Y hice, a ver, ¿cuál fue mi error, entre comillas? Me expuse a demasiadas cosas diferentes al mismo tiempo. Y creo que esto se ata con el inicio de lo que estábamos diciendo, el inicio de este video. Si vas a salir de tu zona de confort, si vas a empezar algo nuevo, si vas a cambiar algo de tu vida, fíjate que ese cambio pueda ser asimilado a medida que vas transcurriendo esa actividad. Lo hice un poco complicado, pero ¿a qué quiero decir? Al cambiar, por ejemplo, de país, ya es un cambio bastante significativo, lógicamente, porque hay muchas cosas que por ahí no tenemos en cuenta que estamos dejando de lado, ¿no? La más obvia es por ahí puede ser la familia, las amistades, el idioma si te vas a un lugar distinto, pero hay un montón de otras cosas que son imponderables, que no lo podés saber hasta que vivís la experiencia. Entonces, si al mismo tiempo estás empezando a emprender, que como ya también decía en otra oportunidad, emprender en sí mismo te pone a prueba, te lleva al límite en muchas cuestiones. Es una actividad de altísimo estrés y de un desafío permanente. Entonces ahí ya estamos sobreponiendo dos capas de complejidad que quizá se pueden evitar. Quizá se puede empezar ese emprendimiento antes y después hacer esa transición hacia otro lugar en donde te podés apalancar en esa nueva actividad que empezaste, con ese emprendimiento, y enfocarte en eso mientras te instalás en el otro lugar. O al revés, mudarte y instalarte, establecerte bien, y una vez que esa incomodidad que te generaba ese lugar nuevo, esa incertidumbre generalizada, se empieza a aplacar, empezás con otra cosa y el efecto, yo diría, de desarrollo personal, de crecimiento, es igual. Se da de todas maneras, eso quiero decir. ¿A qué voy con todo esto? Está buenísimo ponernos nuevos desafíos, ir por más, ampliar nuestra zona de confort, porque en realidad, ¿qué decimos cuando hablamos de salir de la zona de confort? La zona de confort varía para cada persona, porque es básicamente a lo que estamos acostumbrados y a lo que nos hace sentir cómodos o lo que conocemos. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos de ahí y empezamos a hacer nuevas cosas y estar cómodo con la incomodidad que te decía, empezamos a asimilar esas nuevas cosas y eventualmente eso que nos era desconocido nos empieza a ser familiar, lo empezamos a dominar. Y no es que abandonamos nuestra zona de confort, literalmente, sino que la ampliamos. Entonces, nos sentimos cómodos también con eso. Conoces nuevas cosas, te sentís cómodo viajando todo el tiempo, por ejemplo, pero también te da esa flexibilidad de decir, ok, ahora yo conozco esto, ya sé cómo es, si lo tengo que hacer de nuevo lo hago porque ya sé cuáles son esos imponderables que te hablaba antes que ahora conozco, que antes desconocía. Entonces puedo tomar una decisión con todos los elementos. Y también puedo volver atrás y decir, bueno, me ubico en una zona más inicial o anterior de mi zona de confort. Digamos, lo que ampliamos ese espacio, ahora tenemos más radio de acción para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Es un poco como empezar a conducir el auto. Las primeras veces vamos súper duros, no sabemos qué hacer, miramos el espejo 12.000 veces, la palanca de cambio, los pedales, bueno, todo, un trauma. Y cuando pasa un tiempo, ya lo hacemos en automático y vamos charlando y vamos hablando por teléfono, está mal, te van a multar. O vamos hablando con alguien súper distraídos o súper relajados porque ya eso lo controlamos bien y estamos haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, pero ya las tenemos incorporadas, ¿no? Esto es algo similar. Entonces, como resumen o como un poco reflexión de este episodio, ojo con dejarte guiar exageradamente por las modas o por lo que
está en tendencia. Todo el mundo habla de la zona de confort, de salir de la zona de confort, de la aventura, de vivir viajando. Ojo con esto, con las ideas que compras, no solamente en términos de el concepto de la zona de confort, sino en general. Yo te diría, primero experimentalo en carne propia, en un beta test en la medida que puedas. ¿Qué quiere decir con esto? Si tu idea es vivir viajando antes de dejar todo y no sé, vender todas tus cosas y quemar todos los puentes, como hice yo, que no me arrepiento, fíjate de hacerlo por 6 meses. Quizá un viaje por tu región o por los países vecinos. A ver cómo te va, cómo te sentís. Si tenés ganas de seguir con eso o te das cuenta de que, bueno, me extraño tal cosa, ¿no? O si tenés ganas de seguir con eso o extrañás algunas cosas, cómo te sentís. Lo de vivir en motorhome, por ejemplo, nosotros lo hicimos, no teníamos ni puta idea de motorhome, nunca habíamos visto un motorhome de cerca y fuimos y compramos directamente. Tuvimos mucha suerte, estaba muy bien de mecánica, era viejito, pero todo perfecto y fuimos aprendiendo en el camino y nos gustó muchísimo, pero podría habernos no gustado y nos quedábamos con el motorhome ahí de regalo. Estoy hablando del camper, ¿no? Para los que son de otro lugar. Y entonces una buena idea respecto a esto es, bueno, podría alquilar una quincena a uno, ver cómo funciona, para conocer, para ver qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Lo mismo con probar una profesión nueva o cambiar o renunciar y empezar a emprender. El emprendimiento también, lo hablábamos también en este video acá que te contaba eso. Bueno, si estás pensando en dedicarte a otra cosa, de cambiar de profesión o de empezar una profesión, porque quizás estás trabajando en relación de dependencia o quizás todavía estás estudiando y no estás muy seguro y en vez de renunciar a todo eso, empezá a hacerlo al mismo tiempo, empezá a hacerlo de a poco, relacionándote con gente que está en esa industria, que también es empezar a aprender esas nuevas habilidades y conocer un poco más, pero de manera un poco más progresiva. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, es lo mejor de los dos mundos, porque mientras seguís en la seguridad que te da lo ya conocido, vas ampliando tus conocimientos, te vas expandiendo y un poco para tantear a ver cómo está el agua antes de meterte a la piscina de golpe, ¿no? No te va a matar el agua fría ni el agua demasiado caliente, pero si podés saber antes si está a la temperatura que vas a disfrutar más, ¿por qué no hacerlo? Porque en definitiva, y con esto ya quiero terminar, no es que no lo puedas hacer, no es que no se pueda hacer todos estos cambios al mismo tiempo. Aparte, ¿quién soy yo para decirte lo que se puede hacer o no? O sea, nadie más que vos lo sabe. Pero la experiencia, como decía Ringo Bonavena, es un peine que te dan cuando ya estás calvo. Entonces, ¿qué necesidad de exponerte a tanta presión? A tanta presión al mismo tiempo. Sí, como decíamos, estamos hablando de procesos que son complicados en sí mismos y que ya te van a implicar un esfuerzo, te van a implicar un desgaste de energía, un desgaste emocional que generalmente no lo tenemos en cuenta. Entonces, si es posible cuidarse más a uno mismo, ¿por qué no hacerlo? Ser un poco más condescendiente con uno si se quiere o comprensivo. Como te digo, no es que no puedas hacerlo, pero si te lo podés evitar, si te podés evitar una situación dramática o traumática, o por lo menos a la que no sabes dimensionar del todo el nivel de tensión o de nerviosismo al que te vas a exponer, es preferible ir progresivamente. De todos modos, es cierto que los diamantes se generan bajo una presión exagerada, pasan de ser una roca ordinaria a ser una piedra preciosa gracias a esa presión a la que es sometida, ¿no? Entonces, también esta metáfora es interesante porque, como te decía, no es que no vas a sobrevivir el proceso, pero quizá el precio es demasiado alto y si esa presión es demasiado fuerte, puede ser que te termine destruyendo o que te termine haciendo abandonar lo que estás haciendo y quizá era lo que vos querías hacer, tenías mucho potencial para eso,
pero lo encaraste de la manera incorrecta y te estás privando vos mismo de esa oportunidad. Ahora, si podés finalmente atravesar ese proceso en el cual, insisto, hay muchísima presión, seguramente vas a poder ser ese diamante o llegar a ser esa mejor versión de vos mismo, y eso te va a permitir ir escalando ese proceso de decir, ok, ahora puedo hacer tal cosa y ahora puedo hacer otra, e incluso cosas que no tengan nada que ver, porque yo te aseguro que una vez que dejaste tu continente, que aprendiste un idioma nuevo, que hablas en un idioma distinto al tuyo nativo todo el tiempo, en donde conoces culturas de países absolutamente distintos al tuyo, y bueno, nada, lo vas haciendo de manera natural, te diría yo. Eso no está relacionado a, por ejemplo, hablar ante un gran público, porque ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero tu nivel de confianza es tremendamente superior ya a ese punto, porque ya pasaste por un montón de cosas que eran mucho más difíciles que hablar ante gente. Entonces, quizá esos procesos que no están directamente relacionados con tu manera de comunicarte con la gente te hacen ser un mejor comunicador. Porque obviamente si pasaste a través de todas esas situaciones que implicaron grandes desafíos, hablar con gente en tu mismo idioma, de un tema que sabes, y con una audiencia que está esperando que vos hables de ese tema, obviamente que va a parecer como un desafío mucho más simple comparado a todo lo otro. En definitiva, no te creas nada, no te comas el verso, hacelo progresivamente en la medida que se pueda. Seguro que vas a ir desarrollando y adquiriendo nuevas habilidades. Salir de la zona de confort implica sentirse torpe, sentirse inútil, sentir que no sos suficientemente bueno, y es absolutamente normal si lo pensamos, porque obviamente estamos haciendo cosas que no solíamos hacer. Entonces, tenelo en cuenta. No te expongas a demasiadas cosas nuevas al mismo tiempo, de manera tal de que puedas seguir adelante. Esto es, no te lo estoy diciendo para que no te sientas incómodo y no te enfrentes a eso, sino todo lo contrario. Mientras más progresivamente lo puedas hacer, ir asimilando nuevas habilidades y desarrollándolas, vas a poder seguir ampliando esa zona de confort, tomando nuevos desafíos, sentirte torpe, subsanarlo, aprender nuevas habilidades, dominar eso y seguir adelante con otra cosa y otra cosa, escalándola y yendo cada vez más hacia adelante y hacia arriba. Como decía Stan Lee, Excelsior. Así que bueno, espero que te sirva. Si esto te resulta útil, si crees que a alguien le puede venir bien, que está en un momento en donde quizás se siente un poco mal porque no maneja demasiado bien lo que está haciendo, pero en realidad está en un proceso de aprendizaje y al final de esto va a ser una mejor persona, mándaselo, que le va a venir muy bien. Y lo último que quiero decir respecto a esto, además de invitar a suscribirte y a seguir el canal, es cuando estás fuera de la zona de confort, te sentís peor, pero aún a pesar de sentirte peor, estás mejor. Estás un paso más cerca de una mejor versión tuya. Así que adelante, dale con confianza, con fe en vos mismo, y esos resultados van a llegar. Vas a poder ampliar tu zona de genialidad y seguir adelante una y otra vez con ese proceso. Nos vemos.